En muchas ocasiones, cada vez que una figura pública recibe una crítica, algunos se levantan a defenderla como si la ofensa fuera propia. Pocas veces nos detenemos a pensar, ¿esa entrega nace de una convicción genuina o de un interés que prefiere mantenerse oculto? Porque no toda defensa nace del convencimiento. A veces nace de la identificación, de la necesidad de pertenecer, del temor a perder una posición o sencillamente de la conveniencia. Quien decide ocupar un espacio de exposición pública asume con ello un compromiso tácito, el de dar explicaciones. Esa obligación no nace de ninguna norma escrita, se sostiene sobre la moral y el sentido común que rige toda vida pública. Quien decide hablarle a una sociedad y pedir a cambio su confianza, también acepta someterse al cuestionamiento, sostener lo dicho y responder por lo hecho. No puede pretender recibir únicamente la parte cómoda de la exposición pública, el reconocimiento, la adhesión, los aplausos y la confianza. La otra cara de esa exposición es precisamente la responsabilidad de responder cuando alguien pregunta, cuestiona o señala una contradicción. Este fenómeno se vuelve particularmente visible en la política. Quien ocupa un espacio de exposición pública, ya sea desde el gobierno o ejerciendo influencia desde la oposición, carga con esa obligación, agravada por el hecho de que sus decisiones o posturas afectan directamente a terceros. Quien aspira a conducir, representar o influir sobre una sociedad debe aceptar también el escrutinio de quienes, llegado el momento, podrían depositar en él su confianza. Aquí opera el primer mecanismo, la identificación parasocial. Cuando una figura política se convierte en una extensión simbólica de la identidad de quien la sigue, cuestionarla se experimenta como una agresión personal. Lo que se protege entonces no es una trayectoria ni un argumento, sino un sentido de pertenencia. El problema aparece cuando la defensa de esa pertenencia exige suspender el propio juicio, justificar cada contradicción o convertir al crítico en enemigo, simplemente porque se atrevió a formular una pregunta incómoda. Pero reducir toda defensa a ese impulso sería incompleto. Existe también el defensor que conoce perfectamente el error de su referente y aún así lo blinda, porque de esa lealtad depende un cargo, un ascenso, una relación, una expectativa o una cercanía al poder que no está dispuesto a perder. Ahí no hay confusión emocional. Hay cálculo racional disfrazado de convicción y quizá sea una de las formas más difíciles de reconocer porque suele presentarse revestida de principios mientras en el fondo administra intereses. Hay además un segundo fenómeno que suele aparecer cuando la discusión pierde solidez, cuando los argumentos dejan de alcanzar, la lealtad ocupa su lugar. El cuestionamiento deja entonces de ser respondido y comienza a ser combatido. Se descalifica al crítico, se ponen en duda sus intenciones, se cuestiona su trayectoria o se le atribuyen intereses que nadie se molesta en demostrar. De esa manera, la discusión sobre lo que hizo o dijo una figura pública termina convertida en un juicio sobre quien se atrevió a señalarlo. Claro está, no toda crítica merece el mismo trato. Señalar una contradicción real no es lo mismo que lanzar una calumnia. Ante una agresión injusta, defender con firmeza es legítimo.
El problema surge cuando se sobrereacciona frente a señalamientos fundados y se pretende convertir toda crítica en una agresión. Porque una cosa es defender a alguien de una injusticia y otra muy distinta es construirle una muralla alrededor para impedir que cualquier cuestionamiento llegue hasta él. En ambos extremos del espectro político opera la misma lógica. La intensidad con que se defiende a alguien suele aumentar precisamente cuando empiezan a escasear las razones para sostener esa defensa. Y cuando esa conducta se vuelve sistemática, termina produciendo un efecto perverso. El dirigente deja de recibir información sobre sus propios errores. Cada contradicción encuentra una justificación, cada fracaso un responsable externo y cada crítica una explicación sobre las supuestas malas intenciones de quien la formula. Quien lo defiende cree estar protegiéndolo, pero puede estar contribuyendo a que pierda contacto con la realidad. La pregunta de fondo no es solo si una figura política merece ser defendida, es también si esa figura tiene algún incentivo real para rendir cuentas mientras sepa que su base la defenderá sin que se lo pida. Y aquí aparece una frontera que no conviene perder de vista. Apoyar una causa no significa entregar el criterio. Compartir una posición política no obliga a justificar cada actuación de quien dice representarla. Tener intereses compartidos no significa renunciar a la capacidad de cuestionar. La obligación moral de responder por los propios actos pierde fuerza cuando quien debería asumirla delega esa carga, sin decirlo, en quienes lo siguen. Y cuando los seguidores terminan convirtiéndose en una especie de guardia encargada de responder por el dirigente, de atacar al crítico y de cerrar filas ante cualquier cuestionamiento, la lealtad puede dejar de ser una virtud para convertirse en una forma de complicidad. El dirigente ya no necesita explicar, otros explican por él. Ya no necesita responder, otros responden en su nombre. Exigir explicaciones no debilita a nadie, fortalece el vínculo entre quien decide y quien lo respalda. Una sociedad que pregunta con criterio es precisamente la que mejor cuida aquello en lo que cree. Porque la verdadera lealtad no consiste en decirle a alguien que tiene razón cuando se equivoca. Consiste también en tener la suficiente independencia para decírselo cuando nadie más quiere hacerlo.